iRacing tiene dos problemas fundamentales con los neumáticos, que parece ser que lo mejor es poner siempre la presión al mínimo y que la temperatura en la parte exterior de la superficie de los neumáticos cae de una forma un poquito extraña. Vamos a intentar echar un poquito de luz sobre este asunto, analizando los datos que hemos sacado con diferentes pruebas en pista y analizándolos con Motec, que por si no lo conocéis es el programa más típico, entre comillas, para analizar datos de forma profunda con iRacing. Para hacer una presentación rápida, hemos hecho 4 pruebas con el mismo coche, el mismo circuito y las mismas condiciones estáticas, por supuesto. Es el Mazda MX-5, conocido por todo el mundo, en el circuito de Phillip Island, yo creo que también conocido por todo el mundo, y lo único que hemos hecho es variar la presión y la caída de los neumáticos. En la primera prueba hemos puesto las 4 presiones al mínimo y hemos rodado. En la siguiente hemos optimizado 3 de estas presiones para que alcancen la misma presión en caliente las 4 ruedas. En la siguiente prueba hemos puesto esas mismas presiones equilibradas, pero las 4 más elevadas, y en la cuarta hemos vuelto a la configuración anterior, es decir, las presiones optimizadas para que las 4 en caliente sean similares, pero en la versión de baja presión, y hemos reducido la caída. Ya sabéis, esta inclinación que tienen las ruedas de forma vertical, en vez de poner mucha caída, en concreto 4,5 delante y 3 detrás, hemos cambiado esa configuración para poner 2 delante y 1,5 detrás, siempre negativa. Es decir, no la hemos reducido al mínimo, pero sí que bastante para ver en qué afecta esto, sobre todo porque es algo que afecta de forma fundamental a la diferencia de temperaturas en la parte interior, central y exterior de los neumáticos. Os advierto, por si todavía no os habéis dado cuenta, va a ser un vídeo bastante denso, va a ser de análisis, va a ser de explicaciones bastante técnicas. Entonces, no es típico vídeo de entretenernos 2 o 3 minutos, sino que va a ser algo bastante profundo para intentar entender todo esto de los neumáticos en iRacing. Por supuesto, todo lo que veis aquí está más que explicado en Level Up Academy, que tenéis cursos de telemetría, de reglajes, de analizar reglajes con telemetría. Tenéis una masterclass de haceros plantillas con Motec para iRacing. Tenéis cursos específicos de Motec, de canales matemáticos de Motec, de parametrizar coches y reglajes con Motec, o sea que de verdad lo tenéis absolutamente todo por ahí. Si no conocéis la academia, os invito a que le echéis un vistazo porque está todo incluido, es una membresía, podéis estar los meses que os interesen, no hace falta que os quedéis conmigo un año si no queréis, y además os incluye los setups de iRacing y de cualquier otro simulador que siempre están explicados con un vídeo, más los certificados, las descargas, el soporte para las dudas y todas estas cosas, así que os invito a que le echéis un vistazo por ahí. Dicho esto, vamos con Motec, ahora sí que sí. Aquí tenéis las 4 pruebas que hemos hecho. La primera con las 4 presiones al mínimo, hemos hecho una vuelta de salida y luego 4 ya rodadas más una de entrada, y en las siguientes en vez de dar 4 hemos dado 5, pero ya vais a ver cómo no influye del todo esto. Salimos con las presiones de 3 de las ruedas modificadas ligeramente para que alcancen las 4 la misma presión en caliente, luego hacemos lo mismo pero subiendo la presión de las 4 de tal forma que las 4 van a alcanzar una presión en caliente similar pero más elevada, y luego hemos hecho otra con las presiones de la segunda prueba pero reduciendo la caída. Y lo que vamos a ir haciendo es buscar las diferencias con los gráficos que nos entrega Motec. Aquí no veis nada porque he seleccionado una vuelta de salida que no tenía mucho sentido. Pero, por ejemplo, si nos venimos a esta vuelta, no os fijáis mucho en si los tiempos son buenos, malos, constantes o no. Ya sabéis que el pilotaje es el que es, tengo mis puntos fuertes y sobre todo mis puntos débiles en este sentido, pero lo que nos interesa es lo que hay detrás a través de los datos como tal. Entonces, esto sí que no va a influir mucho, que ya de paso aprovecho para transmitiros ese mensaje, que a veces cuando hablamos de reglajes o de tema de la puesta a punto concreta de los neumáticos o lo que sea, muchas veces lo resumimos en soy más rápido, soy menos rápido, y no tiene por qué, porque influye ahí el piloto. Si analizamos los datos que hay detrás, que es lo que vamos a hacer aquí, no importa que el piloto sea más, menos constante, más rápido, más lento, tenga un estilo de pilotaje, otro, sino que nos vamos a ceñir a lo que dicen los datos y de esta forma vamos a tener un análisis bastante más preciso. Dicho todo eso, vamos a la presión de los neumáticos, que por cierto esta es la plantilla que tenéis en Level Up Academy de analizar datos de Racing con Motec, pero añadiendo algunas cosas para lo que es este vídeo. Entonces, empezando por la presión de los neumáticos, veis que esta es la evolución a lo largo de una vuelta, y aquí tenéis lo que sería el outer graph, que lo llaman en Motec, que es un gráfico en el que te resume toda la tanda, desde la vuelta 1, porque nos quitamos la de salida, hasta la 5, que sería la última que hemos hecho rodada, 1, 2, 3, 4, 5, que veis aquí. De esa forma vamos a poder analizar de un vistazo cómo ha ido toda la tanda, si se estabilizan las presiones, si no, y también en una sola vuelta. Puede haber casos un poco complicados. Por ejemplo, en este caso veis que la presión de los neumáticos empieza muy diferente. Si nos venimos aquí a la vuelta 1 lo vais a ver más claro, porque la presión
en este caso en pascales, de la delantera izquierda, que es la roja, es bastante más alta que la delantera derecha, que es la verde. Sin embargo, como es un circuito que no está del todo bien equilibrado izquierda-derecha, esto va cambiando y como veis la verde va alcanzando a la roja, de tal forma que si nos venimos ya a la vuelta 3 o a la vuelta 4, la verde llega incluso a superar a la roja. ¿Se podría optimizar más todavía? A ver, pensad que con el MX5 lo que podemos hacer es empezar en 207, 214, 220, es decir, no podemos poner exactamente la presión en frío que nosotros queremos. Entonces, más o menos buscamos cierto equilibrio. De esta forma, fijaos que al final tenemos 233, 236, 33 y 33. En el caso de que pongamos todas las presiones al mínimo, nos vamos también a la vuelta 4, fijaos lo que pasa. Se nos desequilibra. ¿Hemos puesto la presión al mínimo? Sí, pero realmente la delantera derecha, que es esta verde que vemos por aquí, alcanza los 239 en la vuelta 4. Insisto, puede depender del estilo de pilotaje también, que se haya forzado un poco más, un poco menos, se hayan cometido errores, pero fijaos que realmente esta, que es la crítica, que es la presión más alta, que es la rueda que más sufre, realmente no se modifica en gran medida, incluso llega un poco a bajar. 239 tenemos aquí y aquí tenemos 239,7, bueno, prácticamente lo mismo de hecho. Entonces, eso es importante. En esta segunda prueba que hemos hecho no hemos cambiado esta presión, sino que la presión que llega a ser más alta en caliente la mantenemos, esa la dejamos al mínimo en iRacing, pero las otras tres son las que subimos en frío. De hecho, esta la hemos subido un par de clics, que es la delantera izquierda, y estas dos que son las traseras la hemos subido un clic a 210 y esta a 214, de tal forma que cuando ya alcanzamos una presión en caliente ya están todas mucho más equiparables. En este punto, un detalle importante, sí que es cierto que vais a notar que cuando las cuatro ruedas empiezan en unas presiones muy distintas, sobre todo la vuelta de calentamiento puede ser más complicada. Esto también depende de la sensación que vosotros tengáis. Si es una clasificación normal de racing de 2 vueltas, tened en cuenta que si se optimiza a la quinta, décima vuelta, para una clasificación te da igual. Entonces, si tú vas a estar más cómodo con una presión de todas al mínimo, aunque sepas que en la quinta vuelta eso no va a ser lo óptimo, hazlo así porque vas a ir más estable en esa vuelta de clasificación. O incluso en una carrera que la primera vuelta siempre la lías porque tienes el tanque de combustible lleno, la presión de los neumáticos todavía está fría, o la temperatura de la superficie también, y al final terminas saliéndote de pista o teniendo algún choque, lo que sea. A ver, eso ya también depende de cada uno, pero que sepáis que lo que estamos buscando aquí es optimizar luego las presiones en caliente. La siguiente prueba, lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, pero subir las 4. Fijaos que en vez de llegar a esos 233, 239, llegamos a 251, 55, 51, 51. Hemos mantenido ese equilibrio en las 4 ruedas, al menos lo más equilibrado que podemos alcanzar, y las hemos elevado todas. Y lo que hemos hecho en la siguiente prueba, que es como la segunda, pero cambiando la caída, es, como veis, alcanzar una presión relativamente parecida, pero como hemos cambiado la caída, también ha cambiado las presiones en caliente. ¿Se podría terminar de optimizar un poquito más? Seguramente sí, pero lo hemos dejado aquí para no complicarlo y no hacer 12 pruebas, que entonces ya sería bastante más complicado hacer el análisis y sobre todo el vídeo sobre el análisis, ¿vale? Así entendemos bien cómo han ido las pruebas y qué es lo que hemos conseguido cambiando las presiones en frío. Breve explicación, tema de presiones, caída. Cuando tenemos mayor presión, lo que hacemos es dar más protagonismo a la parte central del neumático, entendiendo la parte central como en la superficie justo en el centro, ni la interior ni la exterior, de tal forma que vamos a cambiar la huella de contacto, vamos a hacer que además el neumático sea más rígido, rebote más y todo eso, pero a nivel de agarre con el asfalto, en teoría hacemos que la huella de contacto sea menor, pero cambiamos también la distribución de temperaturas y por lo tanto quizás se pueda optimizar. Y el ejemplo que pongo siempre aquí es la típica pelota que tú la dejas encima de la mesa o del suelo, lo que sea, y la vas desinflando. Cada vez hay más pelota que toca la mesa cuando se va desinflando. Pues eso es lo que pasaría con el neumático, pero si todo va bien, en una escala bastante diferente. Y luego, en cuanto al tema de la caída, lo que pasa es que cuanto más caída ponemos, sí que es verdad que vamos a conseguir un mejor apoyo en curva de la rueda exterior, que es la que más peso del coche tiene, a cambio de perder apoyo en la rueda interior, que es la que menos apoyo tiene. Por lo tanto, lo podemos resumir algo así como: la rueda importante le damos más agarre, a la rueda menos importante le quitamos agarre. El problema viene en recta, que esto también se nota mucho. Si quitas caída, vas a conseguir también mejor rendimiento en línea recta, tanto cuando estás acelerando como cuando estás frenando. De hecho, esto en velocidad punta sí que noté que el delta ha cambiado bastante. Es decir, vamos a priorizar rendimiento en curva a cambio de quitar rendimiento en recta, en caso de que pongamos una caída siempre negativa, inclinación así, más acusada. Por supuesto, en Level Up Academy una cantidad de cursos tremenda en la que explicamos hacemos diferentes experimentos. Dicho esto, cuando cambiamos la presión, la caída, todo esto, ¿qué conseguimos en la distribución de las temperaturas?
Pues fijaos que aquí atacamos directamente el otro problema que tenemos en el racing, es que la temperatura en la parte exterior del neumático cae de una forma diferente. Lo normal es que si tenemos una curva derecha, como es la primera Phillip Island, que además es una curva súper rápida, las tres temperaturas, la de la parte interior, que la tenemos en rojo, la central y la exterior, suban. Porque como hemos puesto esta inclinación que le da protagonismo a la parte interior, cuando tomamos una curva, el coche como que se vuelca un poquito hacia afuera, que es el balanceo, también pasa eso en el neumático exterior, de tal forma que apoya perfectamente toda la superficie del neumático. Es decir, ponemos caída, le damos solo apoyo a la parte interior en recta, pero le damos apoyo a toda la superficie del neumático en curva, y por eso suben las tres temperaturas. Pero este gráfico tiene una pinta que no tiene nada que ver, sobre todo si lo comparáis, por ejemplo, con los de Assetto Corsa, en los que las tres temperaturas van subiendo y bajando de una forma similar. En este caso, veis, suben las tres, llegan a un punto bastante parecido, en este caso en torno a los 85 grados, y luego empiezan a bajar de tal forma que, fijaos lo que pasa con la temperatura interior, más o menos se queda arriba, la central baja un poquito más, la exterior baja un poquito más, que sería lo normal, porque cuando vamos en recta apoya mucho el interior, menos la central y menos la exterior, por lo tanto si uno apoya se va refrigerando más y se va enfriando más, pero llega un punto en el que la temperatura exterior se mantiene incluso por encima. Es decir, tenemos más temperatura en la parte exterior que en la parte interior, y más en la interior que en la central. No es lo normal es que siempre tengamos más temperatura en la parte interior que en la central, y más en la central que en la exterior, y de hecho en la misma proporción más o menos. Si hay 5 grados de la exterior a la central, pues unos 5, 6, 7 grados de la central a la interior. Sin embargo, no es lo que pasa en el racing. Es importante que cuando hagamos estos análisis entendamos qué es lo que está pasando, porque si os fijáis, aquí tenemos un pico, lo que nos indica que hay una curva hacia la derecha, se sobrecalienta el lado izquierdo. Pero según vamos avanzando, ¿qué es lo que está pasando con el lado derecho? Ahí tenemos un pico. Primero en el tren trasero, después en el tren delantero. Porque primero salimos de esta curva que era derecha, que aceleramos además de forma bastante fuerte, y luego ya empezamos a tomar la siguiente curva, que es hacia la izquierda, además de una velocidad menor. Es esta curva de Phillip Island que vas como poco a poco hacia la izquierda, perdiendo velocidad, ganando cuarta, tercera, y como veis se alcanza un pico. En este momento del pico también es cuando se alcanza como una especie de segundo o tercer pico en el lado izquierdo del coche, que es la parte interior, pero en la central se ve mucho menos y en la exterior nada. Esto sí tiene sentido, porque cuando estamos tomando una curva hacia la izquierda, el lado exterior de la rueda izquierda está todavía más levantado. Eso que os comentaba de la caída, que cuando giras a la derecha, el lado izquierdo, el neumático izquierdo apoya perfectamente, pensad lo que le pasaba al otro neumático. En vez de apoyar perfectamente, apoya peor todavía. Es decir, más temperatura recae sobre la parte interior, pero bastante menos sobre la central y muchísimo menos sobre la exterior, que tendería a levantarse. Por lo tanto, es normal que si estamos tomando una curva hacia la izquierda, la temperatura exterior caiga mucho, y la interior incluso se puede llegar a mantener, porque al ser en curva estamos estresando el neumático. Esto sí que es normal. Pero luego, como veis, todas las temperaturas van bajando porque tenemos un tramo de recta, y es ahí cuando las temperaturas empiezan a hacer cosas un poco más extrañas. Fijaos que en esta temperatura exterior es cuando se mantiene por encima. Aquí se llega a una especie de equilibrio un poquito extraño entre todas las temperaturas. Tenéis aquí el dato, 52,5, 56, 58. Un poquito superior a la exterior, que quizá habría que optimizar la caída, por supuesto, porque estamos en el experimento de poca caída, pero como veis ya tenemos cosas un poquito extrañas. De hecho, la parte trasera sí que parece un poco más optimizada, porque la exterior está por debajo de la central y la central por debajo de la interior. Aquí unos 2 grados de diferencia, un poquito menos, y aquí también. Eso tiene muy buena pinta. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando en la vuelta 4, más o menos tenemos esto. Fijaos que al meterle más caída, el problema es que quizá hayamos alcanzado mejor rendimiento en curva rápida, sobre todo porque ese neumático exterior apoya mejor, pero la temperatura exterior se queda muy alta. Y es extraño porque aquí es el caso en el que le hemos dado más caída, por lo tanto más tendría que caer la temperatura exterior. Y aquí viene uno de los problemas o cosas raras que nos encontramos con el racing. De hecho, si os fijáis, aquí también pasa. Tenemos ese segundo pico, esto es exactamente lo mismo, pero con más caída. Es decir, lo mismo que lo que acabamos de ver, que era estas presiones llegadas en caliente al mismo punto, pero con menos caída. Ahora es con más caída. Pues si os fijáis, tenemos ese pico más acusado. En vez de tener otros dos pequeños picos, tenemos uno más acusado, y en la parte central apenas, casi que se mantiene, no hay un pico hacia arriba, y la exterior sigue cayendo, pero se mantiene estable y termina estando por encima.
Esa es la cuestión extraña que tenemos en el Racing. Es decir, lo estáis viendo, es real. Y se modifica con la caída, sí, pero de una forma que tampoco es del todo lógica o del todo intuitiva de lo que podríamos pensar que le está pasando al neumático en ese momento. Y de hecho hay un gráfico que a mí me gusta más y es rizar todavía el rizo respecto a esto, que es calcular la interior menos la central y la central menos la exterior. Y así voy a tener el valor de la diferencia. Si en este punto estas son 65 y esta 55... pues la diferencia van a ser 10. Y de aquí a aquí, que son 55 y 53, pues la diferencia van a ser 2. Pues eso es lo que yo quiero ver, cómo van evolucionando. Y lo tengo por aquí. Fijaos que la diferencia entre la central y la exterior es de menos 8. Eso ya es raro, porque eso va a significar que si me vengo otra vez aquí, la exterior está por encima de la central. Lo normal, con Assetto Corsa o cualquier coche real de la vida normal que tengamos esos sensores tan específicos, es que la central siempre esté por encima de la exterior. Entonces por eso pongo central menos exterior en el canal matemático que me creo para hacer esto. Entonces todo lo que sea estar por debajo de cero es raro. ¿Qué es lo raro? La línea roja. ¿Qué es la línea roja? Central menos exterior. La línea azul tiene más sentido. Que haya un pico, por ejemplo, en la que la parte central esté un poco por encima de la parte interior, puede ser porque hayamos cometido algún error extraño, porque el reglaje no esté del todo correcto, lo que sea. Pero que constantemente la línea roja esté por debajo, sí que es muy raro. Y eso es lo extraño que tenemos precisamente en iRacing. Y lo que hemos descubierto, o lo que se puede ver a simple vista, es que el problema no es que en curva se alcancen las temperaturas acorde a la presión y la caída que tenemos, como hemos visto aquí, que cuando sube todas suben de la misma forma, sí que es verdad. De hecho, esto es con las presiones optimizadas en las 4 ruedas, y si os fijáis aquí, cuando tenemos el pico, no suben del todo bien. Cuando optimizamos las presiones sí que se alcanzan valores un poquito más altos. Lo que habíamos hecho es subir un puntito la presión en frío de la trasera y un par de puntitos la presión en la delantera izquierda, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto aquí sí que se debería notar. Fijaos que 75 en el pico, 71,5 y casi 72. Si lo comprobamos con la presión al mínimo, 84, 81, 82. Suben más todavía las presiones. Es normal porque cuando bajamos la presión de los neumáticos, apoya más superficie neumático, se sobrecalienta más. Eso puede ser perfectamente normal, aparte de que se ha podido cometer algún error o lo que sea. Para hacer el análisis mucho más preciso, lo ideal sería comparar la 1 con la 1 con la 1 con la 1, la 2 con la 2 con la 2 con la 2, y así veis, si en la vuelta 3 cometimos un error, no pasa nada, porque en la 1, la 2 y la 4 se ha visto esa tendencia que cambia en la 3. Y luego te vienes, por supuesto, a la parte de pilotaje y dices, vale, pues ha cometido un error porque cae mucho la velocidad, porque hace mucho contravolante, por lo que sea, ¿vale? Entonces eso, por supuesto, también se podría controlar. Y dicho esto, si lo que buscamos es hacer estas pruebas con las diferentes presiones, fijaos que pasa siempre. Presiones al mínimo, pasa siempre, sobre todo en la delantera derecha. Presiones optimizadas para que en caliente sean similares, pasa siempre, especialmente en la delantera derecha y quizá también trasera izquierda. Presiones para que sean iguales en caliente y además un poquito más alta, pasa igual, quizá un poquito menos aquí. Si comparamos esta con esta, por ejemplo, hombre, aparte de que, como es evidente, las presiones aquí son más altas, que eso también habría que ver, lo que os decía antes, si ha habido algún error o lo que sea, porque claro, la presión no es igual que la temperatura, sino que cuando aumentas la presión, aumenta sobre todo la parte central del neumático, no tanto la exterior, y no es tan lineal de decir, si subes esto va a subir esto o va a bajar esto, sino que depende de los rangos en los que te estés moviendo. Pero bueno, por resumirlo un poco, habría que ir viendo qué es lo que pasa. Lo que concluimos es que pasa siempre. Sí que es verdad que si quitas caída, podemos decir, bueno, en general ha cambiado, no hay tanta diferencia en las temperaturas, eso sí que lo podríamos ver. Incluso si nos venimos al principio de la vuelta, vemos que hay 41, 41,9 y 37, que eso sería sin tanta caída. Con las mismas presiones en frío, pero con más caída, 43, 38, 46. Lo ponemos aquí para compararlo. Como veis, las líneas blancas están un poquito más abajo, que son las de la tanda con menor caída. Entonces esto, ¿tiene sentido? Sí tiene sentido. Pero luego yo he querido rizar todavía más el rizo y pensar, bueno, espera, porque no solo es real esto que estamos viendo de la temperatura exterior y demás, sino que a mí no solo me interesa saber, vale, en este punto de alta temperatura o en este de por aquí, cómo son las distribuciones, a cuánto cae, sino que me interesa saber cómo se calienta y cómo se enfría cada una de las partes de la superficie de cada uno de los neumáticos. Suena así un poquito extraño, pero aquí lo tenéis. Hay mucho ruido, que en gráfica, o sea, cuando estamos analizando gráficos, el ruido es típico vaivén o muchas subidas y bajadas que no nos dejan ver claro lo que está pasando.
Pero aparte de que hay ruido en prácticamente todos los gráficos, hay una cosa que es curiosa y es que de vez en cuando, de forma puntual, vemos líneas muy suaves en la temperatura exterior, en la evolución de la temperatura exterior. Lo que hemos hecho es derivar el canal de la temperatura de cada una de ellas respecto al tiempo. Por lo tanto, si estamos por encima de cero, significa que se está calentando. Si estamos por debajo de cero, significa que se está enfriando. Cuanto más por debajo, más rápido se está enfriando. Cuanto más por encima, más rápido se está calentando. También en curso en matemáticas aplicadas a Motorsport en Level Up Academy, 100% recomendadísimo. Pues si hacemos este truco juego matemático, si os fijáis de vez en cuando, aquí aparece, voy a hacer un zoom para que lo veamos mejor, una línea bastante constante que llama la atención, porque fijaos que estamos todo el rato subiendo y bajando. Cuando no se ve la línea roja es porque está aquí detrás, la roja siempre está subiendo y bajando con muchísimo ruido, la naranja también, pero aquí hay una línea amarilla que se ve poquito, pero se ve claramente como va mucho más lineal. Y aquí también lo volvemos a ver, y aquí también lo volvemos a ver. Y si hago un zoom completo, aquí en este tramo también lo volvemos a ver. Es decir, es como que de repente se pierde esa referencia que tenemos. Fijaos lo bien que se ve aquí, como la línea de la parte exterior solamente es mucho más suave. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Te vienes a este punto, te vienes al panel de pilotaje y dices, vale, estoy entrando en una curva porque estoy perdiendo velocidad y además es una curva hacia este lado porque estoy girando volante hacia allá. Oye, ¿este qué lado? ¿Es el izquierdo o el derecho? Pues lo normal es que ya más o menos conozcas el simulador y en este caso en el Racing cuando te descargan los datos lo puedes ver fácilmente. Hacia la derecha es hacia abajo, hacia la izquierda es hacia arriba. Si no lo conoces porque todavía no estás acostumbrado a trabajar con el simulador o lo que sea, pues dice, vale, la primera curva sé que es a derecha y la segunda es a izquierda. Primera curva hacia la derecha, aparte de las tremendas correcciones, la segunda es hacia la izquierda y luego hay una pequeña curva de la izquierda, luego una curva muy cerrada a la derecha, pues está claro, la derecha es hacia abajo y las otras son hacia arriba. Pues haces el zoom, te puedes volver a venir aquí y dices, vale, pues precisamente esto que me estaba pasando era una curva hacia la derecha, aunque con un pequeño contravolante que prácticamente ni le afecta. Y estamos analizando además el lado derecho. Es decir, es como que de repente se levanta ese lado y la temperatura cae suave, suave. Pero después es que resulta que la naranja aquí en este caso concreto también va cayendo de forma muy lineal. Lo que significa que si le hemos metido tanta caída que solo apoya la parte interior del neumático, sí que es verdad que hay transferencia de temperatura, porque es una única pieza. Si pones algo muy caliente al lado de otra cosa caliente, se termina calentando. Pero sí que es interesante porque la naranja, que es la central, fijaos como tiene mucho ruido igual que el interior, pero llega un punto que cae ese ruido. Y esta es una curva en concreto, que es una curva bastante cerrada hacia la derecha, fijaos. Sí que hay esa corrección y demás, pero es igual que lo que pasa aquí. Vale, cuando es una curva rápida no levanta tanto la parte exterior del neumático interior, que es la que siempre se levanta. Pero ¿qué pasará en esta otra? Pues te vienes aquí, te vienes a fiabilidad, que porque yo lo tengo así, no por nada, y puedes volver a hacer un zoom. Perdón, que lo he vuelto a quitar sin querer. Te vienes a pilotaje, lo plantas aquí justo en el vértice y justo vuelve a pasar otra vez. Es decir, es un problema, es algo extraño. Por una parte es coherente, esto es coherente, que de repente esta línea sea muy suave en vez de perder el ruido, es coherente, porque si no está tocando el asfalto y no está en esa fricción, no tendría por qué calentarse. Sí que, o sea, no se va a mantener constante, sí que va a haber modificado su temperatura, porque está pegado evidentemente a las demás partes del neumático, pero sí que cambia esa forma. Y hay otra característica fundamental, ya descubriendo qué es lo que pasa, qué es lo que nos encaja, qué es lo que no nos encaja de Racing y es... Vale, entonces, ¿qué es mejor? ¿Qué me compensa? Presión al mínimo, presión al máximo, porque te vienes aquí y dices, vale, el mejor tiempo en la vuelta 3, 47.5. Vale, la vuelta 3 con las presiones en caliente equiparadas ha sido mejor todavía, 47.4. De hecho, luego fue 47.6. Los tiempos no son los mejores del mundo, pero nos sirven para el ejemplo. En el siguiente ejemplo, la mejor es un 47.7, que además ha sido en la segunda. Luego los tiempos son bastante peores, de hecho el peor es en la cuarta. Esto es con las presiones más altas. Puede ser porque haya menos agarre, el piloto, en este caso yo, esté más incómodo, lo que sea. Y luego te vienes aquí y dices, vale, 47.8. Bueno, está claro que la mejor es esta, porque ha salido el mejor tiempo. Si sois pilotos, por supuesto, manteniendo todas las condiciones estables y todo. Si sois pilotos que hacéis en 10 vueltas 10.47.49, eso lo podéis utilizar. Pero si estáis en el mundo de los mortales, lo normal es que eso no pase.
y que a lo mejor esto es un 47.4.9, esto es un 47.6, el siguiente es un 47.5 y si sois al menos un poco más constantes que yo siempre os vais a estar moviendo en unos límites y podéis hacer una media y podéis hacer la evolución de tiempos y así calcular cuál es teóricamente el mejor para vosotros. Pero eso siempre va a estar influido por si habéis hecho un buen pilotaje o un mal pilotaje, si habéis cometido errores en la pista o si lo habéis hecho de forma precisa. Entonces, esos datos que saquéis no son reales como tal, no los podéis utilizar para luego llevarlo a cualquier circuito, cualquier condición, porque es que a mí lo que me funciona es esta presión y tal. Entonces, seguimos rizando todavía más el rizo. Y en el caso de iRacing no tenemos un canal que nos dé exactamente el agarre. Sí que tenemos canales que nos dan el apoyo de las suspensiones, vemos incluso la altura y todo eso, pero no es el caso, porque eso va a hacer más referencia a la fuerza, entre comillas, que están haciendo las suspensiones contra el neumático, que no el análisis que nosotros queremos que hacer que es ya neumático contra asfalto. Entonces, si nos venimos aquí y analizamos las fuerzas, vamos a tener una tabla de fuerzas que he creado yo, por supuesto, no la tenéis por defecto, pero que os la enseño. Lo que tenemos es fuerza lateral, fuerza longitudinal y aquí un poquito más para acá, fuerzas combinadas. La fuerza combinada es combinación de la lateral y la longitudinal. De la lateral tengo la mínima, la máxima, la media, que no nos interesa especialmente, y la máxima absoluta, porque si es lateral a mí me da igual que se hayan alcanzado 3G a la izquierda o a la derecha. Yo lo que quiero saber es el mayor valor. Perfecto. Es decir, habrá veces que sea el mínimo y habrá veces que sea el máximo. En este caso, el mínimo son 1,9. Menos 1,9, perdón, eso significa que es 1,9 pero hacia un lado. La máxima es 1,99, eso significa que ha sido 1,99 para el otro lado. Porque si miramos aquí las fuerzas, fijaos que una vez es hacia abajo la lateral, que es la amarilla, y otras veces es hacia arriba. Así funciona esto. Pues el que nos va a interesar es sobre todo el máximo absoluto. Con las fuerzas longitudinales, el máximo absoluto no me interesa mucho porque la capacidad de frenado, que van a ser las mínimas, siempre va a ser mayor que la capacidad de aceleración, que van a ser las máximas. Cuando frenamos, hay una fuerza longitudinal negativa. Cuando aceleramos, hay una fuerza longitudinal positiva. Y luego la media, por tener una referencia, pero ya digo, no es lo más útil como tal. Y luego de las aceleraciones combinadas, el mínimo siempre va a estar respecto a 0, es un valor que puedes utilizar como referencia, sobre todo para ver que no ha habido nada extraño y que el valor está bien, que por cierto yo me he ido quitando las vueltas de salida y entrada porque no nos sirven, eso creando la tabla lo podéis hacer, y luego la media también como guía. La que nos interesa de verdad en este caso es la máxima. ¿Cuándo hemos alcanzado las aceleraciones combinadas máximas? Aquí, en la vuelta 3 de la primera tanda. Las mínimas, es decir, de todas las aceleraciones combinadas máximas de cada vuelta, he pillado la aceleración combinada máxima de la vuelta 1 de la segunda tanda, que es cuando combiné y jugué con las presiones para que en caliente sean iguales, y el valor máximo es 1,76, que es muy bajo. Y como veis, va subiendo 1,93, 2,13, 2,19, que es la vuelta 4. Este valor me interesa. Siguiente prueba, igual, pero con las presiones más altas. Empezamos en 1,9, que es bajito, 2,11, 2,10, 1,98, 1,89. No sigue subiendo, sino que en la segunda vuelta ya alcanzo su valor. ¿Esto tiene sentido? Todo el del mundo. Porque si tú la presión en frío ya la tienes más alta desde el principio, en vez de alcanzar la presión óptima en la cuarta vuelta, la alcanzas en la segunda. Problema, que en la cuarta vuelta te has pasado de presión y ya tienes demasiada. Y si le quitamos la caída podemos hacer lo mismo. 1,89, 2,5, 2,17... 1,98, luego 2,04, luego 2,05, es decir que ahí ya parece que hemos tenido algo extraño, que es normal porque al quitar caídas es verdad que se nota que el pilotaje tiene que ser muy diferente para adaptarte, tienes que exprimir más el coche en línea recta y tener más cuidado girando, por lo de que le hemos quitado caída, por lo tanto fomentamos el comportamiento en recta, perjudicando el comportamiento en curva, y esto no sirve. En general, me da igual lo que sean los tiempos, lo que diga los tiempos. A mí lo que me va a importar es cuál ha sido la aceleración combinada máxima, que además coincide con que ha sido la mayor media, que siempre está en 0,79, 0,80, más o menos por ahí. Pero eso sí que me interesa. 0,80 y 0,80 parece que además son valores redondeados. Si no estuviese redondeado a 2 decimales, tendríamos más valores y nos diría, vale, pues este en el quinto decimal es mayor que este y por eso. Pero sí que son valores que ya me interesan. Porque si yo veo que el máximo son 2,45, digo, vale, la capacidad del neumático de soportar fuerzas combinadas tanto de forma lateral como longitudinal, es decir, más agarre ha conseguido ese neumático, ha sido en la tercera vuelta de todas las presiones al mínimo. Esto me da la pista de que estés tú más cómodo o menos cómodo, se supone que lo óptimo es eso. Y te podrías venir aquí y decir, vale, pues es en la tercera vuelta y la máxima de las presiones equiparadas ha sido en la cuarta. Pues te podrías venir aquí, bueno, nos quedamos aquí,
ponemos esa tercera vuelta y ponemos esta cuarta vuelta. ¿Veis que realmente la aceleración combinada, que es esto que tenemos encima, sea muy diferente? No se ve muy bien porque voy a modificar el eje para que se vea. Vamos a poner mínimo desde esto hasta 2, desde 0 hasta 2, perdón. A ver si soy capaz. Ahí está, hasta 2. Le damos a OK y ahí está. Evidentemente hay mucho ruido y fijaos que hay un punto en el que aquí se para. De hecho, como el máximo eran 2 y pico, vamos a poner hasta 3 y ya está. Casi se ve. ¿Significa que ha sido mejor esa vuelta? Hombre, porque tengas aquí un pico no significa que el neumático y la huella de contacto tengan más agarre. Lo que significa es que has tenido un pico aquí, que a lo mejor te has comido un piano, el coche te ha saltado y ya tienes ahí el pico. Podríamos darle todavía más la vuelta al asunto y decir, vale, pues vamos a suavizar las curvas para que no tengamos estos picos y demás. Lo que yo os recomiendo de verdad es que si hay un tipo de curva que os preocupa, por ejemplo, me preocupa esta curva que es muy rápida al principio, la primera de las curvas, hasta aquí. Realmente aquí las aceleraciones combinadas son prácticamente iguales. Un poquito por encima aparece aquí, sobre todo cuando no hay tanto ruido, la primera, pero también cambia la trazada, por eso pongo aquí el giro de volante. Por aquí luego es un poquito más alta la blanca, tiene todo el sentido, porque claro, además estamos en el eje horizontal con el tiempo. Lo cambiamos a distancia. En el pico máximo aquí, por ejemplo, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿funciona una cosa, funciona otra? Viendo esto, está claro lo que podemos pensar de subir la presión. Y la conclusión que yo saco y que os recomiendo al menos es no subáis la presión en general, porque sí que es verdad que a lo mejor para la segunda vuelta os viene mejor, que a lo mejor para una clasificación os puede venir bien, pero para una carrera que van a ser más no os viene bien, porque subir demasiado la temperatura ya sí que cae. Ahora bien, si lo que busquáis es optimizar las presiones para toda una carrera, el hecho de tener las mismas presiones en caliente las 4 ruedas nos favorece. Y pensad que la rueda protagonista siempre va a ser la que mayor presión en caliente consiga. Si equiparas las otras, lo que vas a conseguir es un coche más equilibrado en general, que al menos yo a nivel de pilotaje sí que lo noto más cómodo. También depende del gusto de cada uno. Entonces, no es que sea necesario poner todas las presiones siempre al mínimo, sino que si luego echáis un vistazo a las presiones con Motec o con el programa que vosotros queráis, no está mal equiparar las demás. Y luego aparte jugar con las diferentes presiones y ver si te compensa para tener un poco más de velocidad punta, un poquito menos. Porque cuanta mayor es la presión, también menores pérdidas por rodadura vamos a tener y por lo tanto vamos a alcanzar mayores velocidades punta. Si os fijáis aquí, tenemos la presión al mínimo y la presión equiparada. El máximo en la presión mínima son 204,28 y en la otra son 204,31. Son prácticamente la misma, por no decir la misma. Otra cosa es analizar la evolución, si ha sido siempre igual o qué, porque fijaos que aquí hay una diferencia de menos 0,5 y al final se equipara, incluso uno supera a la otra. Pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Si vamos, por ejemplo, a comparar estas dos, que son las presiones equiparadas y las presiones equiparadas pero más alta, la máxima en 204,31, 204,06. Ahí sí que vemos que cambia bastante la cosa. De hecho es al revés, o sea, hemos visto que se supone que se alcanza más velocidad en la que tenemos menos presión que en la otra, que no tiene mucho sentido, pero claro, depende de la diferencia con la que venga. Aquí, por ejemplo, lo analizamos, hay una diferencia de menos 0,1 y como veis, llega un momento en el que se equipara, luego cambia porque también tenemos una curva y cuando tenemos una curva cambia esa forma que tiene nuestra gráfica. Es decir, si giras muy fuerte vas a perder más velocidad, si giras de forma más controlada vas a perder menos velocidad. Otra cuestión interesante, comparando si tenemos más caída o menos caída. También se podría hacer un análisis de las fuerzas longitudinales y todo eso, que lo hemos visto antes con la tabla que se vea claramente. Pero en este caso, por ejemplo, fijaos que la diferencia es menos 0,3. Y según vamos avanzando, se pone positivo, luego negativo, y luego cada vez positivo, y luego ya se va cortando. Porque depende también cómo te haces la última de las curvas. 204,31, 205,05. Hombre, esta diferencia sí que parece mayor. Pero también está condicionada a cómo has trazado la última de las curvas. Para esto es por lo que está bien analizar las fuerzas con una de estas tablas. Si la fuerza longitudinal máxima con menos caída ha sido 0,68 y con las mismas presiones pero menos caída ha sido 0,65, esto ya nos da una pista. Y de hecho,
sinceramente, cambiando las presiones, creo que es incluso más sencillo teniendo el delta en iRacing y rodando. Vais a ver cómo en recta vais perdiendo, vais ganando. Vas a ganar eficiencia en frenada, pero luego vas a tener que trazar la curva un poquito más lento. Eso se nota un montón. Hay 400.000 cosas, yo lo sé. Espero que os haya servido al menos para entender esto de los neumáticos en iRacing. Y como conclusión, mi recomendación personal es buscar la misma presión en caliente en todas las ruedas, siempre al mínimo. Es decir, la que más aumente su presión en caliente, dejarla al mínimo y jugar con las demás para alcanzar la misma presión en caliente. Eso sí, también es interesante a veces jugar con la presión delante y presión detrás, sobre todo si es un coche que es una tracción trasera, para dar un poquito más de apoyo al tren trasero, lo que sea. Pero sobre todo jugar parte izquierda, parte derecha, buscando la misma presión en caliente, suele funcionar bastante bien porque es donde encontramos la presión óptima. Lo que pasa que al menos las pruebas que yo he hecho en el Racing, la presión óptima es lo más baja posible dentro de los límites que tenemos. Así que espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Si tenéis cualquier pregunta me lo podéis hacer sobre el estudio que hemos hecho, el análisis o lo que sea. Y por supuesto recomendaros Level Up Academy si queréis aprender todo, porque de verdad os enseño todo, a manejar Motec, a las derivadas, a todas estas historias que pueden parecer así muy extrañas y de la puesta a punto de los reglajes y las presiones y todo eso. Absolutamente todo lo tenéis ahí, y da igual que no hayáis visto una gráfica en vuestra vida o no hayáis saltado el circuito en vuestra vida, vais a poder aprender desde la base hasta profundizar todo lo que queréis. Así que como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo, sobre todo en este que ha sido tan pesado y tan denso, y nos vemos muy prontito.